Y es precioso poder tener un lugar donde adorar y es una bendición poder contar con estos espacios. Mi nombre es Samuel Brochero, lidero los jóvenes en Centro Cristiano de Caracas, estamos súper cerca, así que somos iglesias hermanas. Le doy gracias también al pastor Hernando por invitarme, por permitirme estar acá. Ya he venido varias veces, hoy por primera vez compartiendo con ustedes, pero me siento como en casa, me siento súper bienvenido. Y creo que es una bondad de parte de Dios poder tener lugares donde compartir la palabra, amén. Creo que su misericordia se ha renovado para nosotros en este día y Él nos ha permitido venir a este lugar y poder entender verdaderamente lo que Él nos dice en su palabra, poder colocar sobre la mesa lo hermoso que es Dios para cada uno de nosotros, ¿sí? Lo que Él nos dice, lo que Él nos manda, lo que Él nos ofrece, amén. Entonces, es una bendición poder estar en este lugar y es un total privilegio poder compartir hoy la palabra con ustedes. Me encantaría que pudieran acompañarme en una oración, amén. Podemos, allí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Gracias por esta hermosa iglesia, Padre Santo. Hoy te pido, Señor, que puedas abrir los corazones para que la palabra pueda entrar, Señor, y cumplir con el cometido que la palabra tiene, Señor. Jesús, gracias por tu sacrificio, gracias por enviar al hermoso Espíritu de Dios, al Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Y gracias, Señor, por tu hermosa palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Estamos contentos hoy, amén. Y una de las cosas más hermosas con las cuales podemos contar como hijos de Dios es contar con la voz de Dios constantemente sobre nuestras vidas, amén. Poder contar con lo que Dios piensa, con lo que Dios manda, poder contar con esa voz que nos habla constantemente, ¿sí? Y esa voz a la que yo me refiero es la hermosa palabra de Dios. Y hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza que he titulado Palabra poderosa. Diga conmigo, palabra poderosa. La palabra es poderosa, amén. ¿Por qué es poderosa la palabra? La palabra es poderosa porque tiene y contiene a Jesús y el sacrificio de Jesús allí. Cuando usted conoce a Jesús a través de la palabra, verdaderamente empieza a haber transformación en nuestros corazones, que es al final lo que Jesús nos viene a entregar aquí a la tierra. Nos entrega la oportunidad de transformar nuestras vidas, pero no solamente transformar nuestras vidas, sino que además nos ofrece algo muchísimo mejor, porque cuando uno dice transformar nuestras vidas, hay muchas maneras de transformar nuestra vida. De repente usted necesita cambiar ciertos hábitos en usted para transformar su situación económica. De repente necesita cambiar su forma de pensar para transformar la manera en la que usted se relaciona con los que le rodean. Pero lo que Jesús nos ofrece es más que la transformación de nuestra vida, sino que nos ofrece por completo salvar nuestras almas. Y eso va mucho más allá de lo que podemos ver en esta vida, porque cuando vemos en la palabra que Jesús salva nuestras almas, entendemos que esa salvación es garantía para lo que vivimos en esta tierra y además tranquilidad por el futuro, ¿sí? Así que cuando usted tiene la palabra de Dios en su corazón, le aseguro que usted va a poder dormir tranquilo todos los días y despertar contento y feliz. No necesariamente porque todo le esté saliendo bien, sino porque entiende que esa palabra de Dios en su corazón ha sido poderosa para entregarle a Jesús, y ese Jesús ha salvado su alma. En el alma tenemos cualquier cantidad de aspectos importantes, emociones, sentimientos. De ahí provienen muchas maneras de pensar y sobre todo nuestra voluntad está allí en esa alma. Es todo lo intangible. No hay ninguna fuerza poderosa que pueda explicar lo que hay en el alma. Entendemos como seres humanos limitados que el alma es todo aquello del ser humano que no se puede contener, ¿sí? La ciencia puede explicar muchísimas cosas, pero no puede explicar ¿por qué los seres humanos, por ejemplo, estamos obsesionados con lo que hay después de esta vida?
La ciencia quizás no puede explicar por qué un ser humano decide escribir poesía un día y expresarle palabras de amor y aliento a otra persona. Usted no se imagina a un ciervito, ¿verdad?, del bosque, un ciervito parado ahí en medio del bosque pensando, ¿será que hay otros ciervos en otros planetas? ¿Será que hay otros ciervitos en una realidad paralela? ¿Será que esto es todo para lo que yo nací? No, los ciervitos están allí, viviendo por instinto, sobreviviendo y haciendo lo que tienen que hacer. Mientras que los seres humanos hacemos lo que tenemos que hacer, pero de vez en cuando nos detenemos y decimos, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy en esta vida? Y cuando entendemos que Jesús salva nuestras almas, comprendemos que Jesús viene a responder todas y cada una de esas preguntas. Amén. Romanos 1:16 es un versículo que hemos aprendido casi de memoria, ¿sí? Y no lo sabemos, creo que lo tenemos acá, ¿sí? Y todos cuando leemos este versículo nos encanta leer solo una parte. Siempre cuando estamos en la calle predicando, decimos, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Lo ha escuchado usted alguna vez? Por supuesto. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y entonces, no hay ningún problema con eso. Lo que pasa es que el versículo continúa mucho más allá y nos da algo muchísimo más hermoso, ¿sí? Cuando nosotros decimos, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, y lo dejamos hasta allí, no entendemos muchas veces o no logramos expresar lo que el evangelio puede lograr en nuestra vida, lo que el evangelio puede transformar en nuestro corazón. Porque cuando nos levantamos y decimos, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Entonces allí las cosas empiezan a cambiar en nuestro corazón. Entonces usted empieza a darse cuenta de que el evangelio es una buena noticia. Amén, estamos de acuerdo en eso, es una buena noticia. Y nos contentan las buenas noticias, pero no es solamente una buena noticia, es una buena noticia que tiene poder. Y no solamente tiene poder porque es de Dios, sino que tiene poder porque es la forma en la que Dios nos dice, puedo salvar tu alma. Ese evangelio es poderoso porque puede salvar nuestras vidas. Ese evangelio es poderoso porque puede salvar nuestras almas. ¿Por qué ese evangelio es poderoso? Porque es la palabra de Cristo Jesús. Entonces, cuando decimos que la palabra es poderosa, debemos entender por qué decimos que es poderosa. A veces nos acostumbramos, en otras iglesias, en esta no, nos acostumbramos a vivir un evangelio de tips. ¿Me sigue? Tips. Pastor, me siento mal. El salmo tal, te vas a sentir mejor. La misericordia de Dios se renueva cada día, tranquilo. Ok, pastor, ya me sentí un poco mejor, está bien, gracias. Pastor, me siento solo. Tranquilo, mira, la palabra de Dios dice que Él va a estar contigo. Pastor, siento que no puedo. Tranquilo, la palabra de Dios dice que en tu debilidad Él se fortalece. Y no es que esté mal hacer esto, pero empezamos a usar la palabra como pequeñas banditas que colocamos sobre ciertas heridas. ¿Me sigue? Y cuando nos sentimos solos, entonces buscamos un versículo que nos diga que Dios está con nosotros. Cuando nos sentimos traicionados, entonces buscamos otro. Y así vamos por la vida, poniendo curitas, usando el evangelio como una curita, cuando la palabra nos dice que el evangelio es más que una curita. El evangelio es salvar por completo tu alma. El evangelio, cuando viene a nuestro corazón de forma real, no pone una bandita sobre la herida en tu corazón, te entrega un corazón completamente nuevo. ¿Me sigue? Entonces, cuando entendemos lo poderoso que la palabra es, empieza a cambiar nuestra perspectiva. Y el problema de no entender lo poderosa que es la palabra es que en ocasiones como cristianos empezamos a quitarle o a restarle importancia a lo que la palabra dice, o sentimos que como ya recibimos a Jesús y lo tenemos y estamos felices en nuestro corazón,
Usamos a Jesús a veces como queremos, como nos da la gana. Y empezamos a crear un Jesús con base en lo que necesitamos o lo que sentimos que necesitamos. Y empezamos a crear un Jesús con base en los pecados que no hemos podido superar, en los hábitos incorrectos que no hemos podido superar. Diseñamos un Jesús a nuestra medida. Y el problema es que un Jesús diseñado a nuestra medida es un Jesús que tarde o temprano, entre comillas, nos va a fallar. Pero cuando nosotros tomamos al Jesús de esa palabra poderosa, ese Jesús nunca te va a fallar. Porque de repente la forma en la que tú has diseñado a ese Jesús has sido creyendo que necesitas tal o cual cosa, pero ¿sabes quién verdaderamente sabe lo que necesitas? Dios Todopoderoso. ¿Sabes qué es lo que Dios nos brinda para lo que tú necesitas? Salvación y vida eterna. Entonces, dale un aplauso al Señor si lo desea hacer. Cuando abrazamos la palabra, debemos abrazarla por lo que verdaderamente es. Y a veces cometemos errores como líderes, pastores. Vamos a predicar el Evangelio y le entregamos un poco el Jesús que creemos que la persona necesita. ¿Me siguen? Entonces, wow, como está solo, entonces, bueno, es este Jesús con un poquito del Antiguo Testamento, con un poquito del Nuevo, con un poquito de Pablo, pero con un poquito de Pedro, pero no mucho Pedro, porque Pedro era muy directo, entonces puede dolerle un poco. Entonces empezamos a diseñar un Jesús que se amolde a lo que creemos que una persona necesita, cuando la realidad es que el Evangelio de Cristo Jesús ha venido a transformar nuestra vida y nos da una vida segura y tranquila aquí en la tierra, una vida tranquila y segura para lo que viene. Por eso usted tiene que dormir tranquilo todos los días de su vida. Porque usted, aunque suene duro, usted dice, estoy listo para morirme. ¿Por qué? Porque yo sé que este Evangelio no solamente me ayuda a vivir bien la vida terrenal, sino que me ha dado garantías de que viviré para siempre y veré a mi Señor. Entonces, por eso puedes acostarte todas las noches tranquilo. Y la palabra lo dice, en paz me acostaré, así mismo dormiré. En ti está mi confianza. Y tenemos que confiar en ese Jesús. A veces nos vamos a dormir y estamos pensando, Dios mío Jesús, mañana necesito que te transformes en el que va a entrar en el corazón de la persona que tengo que pagarle el alquiler, Señor. Entonces, conviértete Jesús en alguien que calma los malos temperamentos. Y pasamos de esa y luego al día siguiente hay que hablar con la familia. Bueno, Jesús, mañana necesito que hables con mi hijo porque ya yo no sé qué hacer con él, o hables con mi papá y mi mamá porque ya no sé qué hacer con él. Y no es que Jesús no pueda hacer todo esto, pero ¿sabes qué? Todas estas cosas empiezan a funcionar en nuestra vida cuando abrazamos al Jesús correcto. Y el Jesús correcto no es un Jesús que nos da ciertos tips para vivir mejor. El verdadero Jesús es un Jesús que murió para darnos vida eterna. Amén. Entonces, la palabra poderosa de Dios nos dice lo que Jesús es. La palabra poderosa de Dios tiene el poder para salvar única y exclusivamente porque esa palabra contiene a Cristo Jesús. Amén. Entonces, la palabra es poderosa. Dígale al que está a su lado, la palabra es poderosa. Es poderosa la palabra y tenemos que abrazar la palabra de Dios. Más allá de lo que algunos nos han dicho sobre Jesús, que muchas de esas cosas están bien, claro que sí, pero abrazar su hermoso evangelio para poder salvar nuestras almas es lo que Dios nos está ofreciendo. De repente estás viendo tu necesidad desde el punto de vista de un hijo que no tiene buena relación con sus padres, o estás viendo tu necesidad desde el punto de vista de una madre que no puede comunicarse con sus hijos. Pero Jesús te ofrece la posibilidad de transformar tu corazón y va a obrar en tus hijos y te va a fortalecer en medio de esa situación y te va a dar palabra para ellos, pero mejor que eso, va a dar vida eterna. Entonces, puedes estar tranquilo en medio de tu prueba y puedes estar tranquilo por lo que pase en el futuro. La incertidumbre en los cristianos viene cuando soltamos lo que la palabra nos dice que Jesús vino a hacer. ¿Me sigue?
Porque a veces creemos que Jesús ha dejado de actuar de cierta u otra manera. No, no, no. Yo lo que sé es que Jesús vino una vez, murió por mí una vez y resucitó para darme vida y vida eterna para siempre. Eso es lo que yo sé de mi Jesús. Y eso es lo que me mantiene tranquilo. ¿Y acaso no sabes lo que va a pasar mañana? Yo no sé lo que va a pasar mañana, pero sí sé que mi Dios sigue siendo Dios, pase lo que pase mañana. Pero estás loco, ¿acaso no te das cuenta? Puedes perder tu vida. Y si pierdo mi vida, mi Dios sigue siendo Dios, sigue reinando sobre mí. Mi Señor sigue siendo mi Señor. A veces nos llenamos de temor porque perdemos esto de vista. Quiero que puedan abrir sus Biblias en Santiago 1:21 al verso 25. La palabra de Dios nos dice algo hermoso allí. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. ¿La palabra es poderosa para qué? Para salvar nuestras almas. Porque en esa palabra está Cristo Jesús, el único que puede salvar verdaderamente nuestras almas. Entonces, la palabra de Dios es vital para entender a Jesús y poder abrazar a Jesús. ¿Me sigue? Hay gente a la que se le predicó una vez y recibieron a Jesús por esa prédica. Y dijeron: wow, ese Jesús que me predicaron ese día es un Jesús que yo necesito. Y ese Jesús transformó su corazón, transformó su vida. Pero con el tiempo empieza esta persona a desanimarse, a enfriarse y a decir: uy, estoy pasando por situaciones, no siento a Dios, no escucho a Dios, no veo a Dios obrando, no veo a Dios solventando mi situación. ¿Y sabes qué? Muchas veces no lo vamos a sentir. Muchas veces algunos no los vamos a ver, pero de algo estoy seguro: Dios sigue siendo Dios. No sé si en tu devocional en la mañana sentiste su presencia. De verdad espero que sí, pero si esta mañana en tu devocional no sentiste su presencia, tienes que salir tranquilo de casa, porque aunque tú no sentiste en tu cuerpo, no sentiste, Dios sigue siendo Dios. ¿Me sigue? Seguimos estando en sus manos. Y a veces basamos nuestra fe y nuestra creencia en Cristo Jesús con base en lo que sentimos. Siento de parte de Dios, siento de parte de Dios, siento de parte de Dios, siento. Está bien, sientes de parte de Dios, pero ¿qué sabes de Dios? Pastor, siento de parte de Dios que deberíamos tomar tal o cual decisión. Ok, sientes de parte de Dios, pero ¿qué sabes de Dios con respecto a esa decisión? Y es allí donde la palabra es importante para nuestra vida. Y hay gente que a veces no lo entiende. Miren, abrazar a Jesús va directamente relacionado a cómo abrazamos su palabra. ¿Me sigue? Abrazar a Jesús es directamente proporcional a eso. No puedes abrazar a Jesús y rechazar su palabra. No puedes amar a Jesús y no leer su palabra. No puedes amar a Jesús y no meditar su palabra. ¿Hay alguien enamorado de Jesús en este lugar? Yo estoy enamorado de Jesús. Estoy in love all the time. Mal, re mal, apasionado, enamorado de mi Señor. Pero congruentemente con lo que yo les estoy diciendo, así como estoy enamorado de la persona con la que me voy a casar y leo todos sus mensajes, porque imagínense, sería extraño estar enamorado y no leer los mensajes de la persona que te escribe, ¿cierto? Así como respondo a cada mensaje de esa persona, estoy enamorado de Jesús y leo todos y cada uno de los mensajes que me envió. Todos esos mensajes están en su palabra. ¿Alguien ha estado enamorado alguna vez acá?
¿Alguien ha releído cartas? Y cuando, no sé si cómo estará su relación, le animo a que continúe adelante. Pero ha releído, a los más jóvenes que están acá, ¿ha releído chats? ¿Le ha dicho? O para gozarse en el Señor o para llorar un poco, no lo sé. ¿Y saben lo que Jesús nos está pidiendo? Oye, vuelve a abrir el chat. Yo te hablé una vez. Te dije que teníamos que mantenernos comunicados para que pudieras seguir adelante. Yo te hablé, te he hablado, todo el tiempo te he hablado. Te hablo de mil maneras. He enviado el Espíritu de Dios y el mismo Jesús decía, el Espíritu Santo les recordará estas palabras. Estamos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos del Espíritu de Dios, pero tenemos una vida de la lectura de la palabra, una vida devocional mediocre. No tiene sentido. ¿Me sigue? Estoy enamorado de Jesús, pero ¿entiendes lo que Jesús vino a hacer verdaderamente? ¿Lo amas por lo que te dijeron que es? ¿Lo amas por lo que Él verdaderamente es? ¿Me sigue? Y Jesús hizo milagros, ¿sí? Alimentó a los hambrientos. Jesús levantó a gente muerta, ¿me sigue? Jesús hizo todo eso y de repente estás enamorado de uno de esos Jesús, ¿sí? Pero Jesús, por encima de todas esas cosas, Jesús vino a salvar nuestras almas. Jesús es Salvador. ¿Me sigue? Hace todas las demás cosas, pero por sobre todas esas cosas, Él vino a salvar nuestra alma. Entonces, no es conocer solamente al Jesús que actúa en mi situación difícil, es conocer a Jesús por lo que verdaderamente Él es y abrazar a Jesús sabiendo y entendiendo todo lo que Él ha venido a hacer en nuestra vida. Amén. Y para eso, ¿qué necesitamos? Diga conmigo, abrazar la palabra. Dígalo. Dile al que está a tu lado, para abrazar a Jesús, dígale, para abrazar a Jesús, tienes que abrazar su palabra. Dígale al que está del otro lado, si estás enamorado de Jesús, estás enamorado de su palabra. La razón por la cual muchos cristianos se frustran en la fe es porque están enamorados de Jesús, porque no es por nada, pero Jesús es muy cool. Es fácil enamorarse de Jesús. El domingo pasado predicaba en mi iglesia y había mucha gente nueva, ¿no? Y yo les decía, miren, para los nuevos que están llegando, yo sé que se están reencontrando con su amigo evangélico que tenían un montón de tiempo sin ver porque quizás desde que está en la iglesia dejó de concurrir a aquellos lugares que concurría con ustedes. Pero miren, no lo culpe a él, no culpe a su amigo evangélico, culpe a Jesús. Es que Él es demasiado increíble y me da algo que ningún grupo de amigos puede darme. O sea, no me culpes a mí, perdóname si ya no me interesa tanto lo que quieres conversar, perdóname. No me culpes a mí, culpa a Jesús. Él me dio un agua que sació mi sed para siempre. Y por eso quizás he perdido el interés en algunas cosas sociales, quizás, de ciertos entornos, porque estoy enamorado. Estoy enamorado de Jesús y de su palabra. Amén. ¿Hay alguien enamorado de Jesús y de su palabra? Dale un aplauso al Señor en esta tarde. Y Primera de Pedro 1:23. Allí anote los versículos o abra su Biblia, anótelos allí para leerlos luego, no lo sé. La palabra de Dios nos sigue hablando sobre lo poderosa de la palabra. ¿Ven? Lo poderoso de la palabra. ¿Cuántos creen que es poderosa la palabra? Yo lo creo, porque la palabra me da a Jesús completo, ¿sí? ¿Me avisan cuando esté en la pantalla? Aquí lo tengo. ¿Listo? Lo tenemos. Entonces dice, pues habéis nacido de nuevo,
no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Amén. Hemos nacido de nuevo. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Tu palabra vive y permanece. ¿Me sigue o no me sigue? Tu palabra vive y permanece. Tiene que vivir y permanecer en nuestro corazón. Porque hemos nacido de nuevo a través de Jesús, pero hemos conocido a Jesús a través de su palabra. Usted no sabe lo peligroso que es que usted conozca a Jesús de domingo en domingo. Porque yo le voy a ser muy sincero, a veces un domingo no basta para abordar todo lo que Jesús es. ¿Me sigue? Porque a veces tenemos 45 minutos, una hora de prédica para intentar explicarle a usted por qué tiene que seguir a Jesús. Y a veces no nos da el tiempo para eso. Y entonces empezamos a tener un Jesús de domingo en domingo. El pastor el domingo pasado predicó que Jesús estaba en medio de mi prueba. Entonces Jesús es el Jesús de las pruebas. Y el siguiente domingo predicó que Jesús sanaba mi enfermedad. Entonces ahora Jesús es el que sana mi enfermedad. Y empezamos a hacer como un collage de todas esas formas de expresar a Jesús. Y está bien, pero cuando vamos a su palabra y entendemos todo lo que Jesús es, entonces podemos empezar a vivir un evangelio completo. Saben, en este tiempo, meditando con el Señor, me daba cuenta que muchos de nuestros hermanos de la fe están viviendo un evangelio a medias. Están viviendo un evangelio donde sí se sienten bien, dicen, me hace bien ir a la iglesia. ¿Ha escuchado usted a gente así? Me hace bien ir a la iglesia, me hace bien reunirme con gente, me hace bien reunirme con mis hermanos. Pero Dios no quiere regalarte solo un domingo bonito, ¿me sigues? Dios quiere salvar por completo tu alma y es a través de Cristo Jesús que lo puedes hacer. Y si has estado luchando con cosas, con hábitos incorrectos, si has estado luchando con maneras de pensar, cuando entregas tu alma a Jesús, entonces entregas también tu voluntad y se te hace mucho más sencillo cumplir con la voluntad de Dios, porque tu voluntad ya no es la que reina, sino la voluntad de Dios en mi corazón. Entonces se vuelve sencillo seguir a Dios. Entonces se vuelve sencillo dejar algunas amistades que no nos hacen bien. Se vuelve sencillo dejar algunas conversaciones que nos hacen mal. Y es allí donde el evangelio empieza a picar un poco para el que tiene el evangelio a medias. Porque dice, mira, a mí me gusta Jesús, me gustó la alabanza de ahorita, me gustó, pero no, hombre, pero el pastor ya está hablando de dejar de hablar con gente. Y yo no sé si estoy listo para dejar de hablar con gente. Yo no sé si estoy dispuesto. Y allí está el evangelio a medias, ¿me siguen? Ahí está ese Jesús a medias. Pero cuando le entregamos nuestra alma a Jesús y entendemos que Él transforma nuestra vida porque tiene nuestra alma, entonces se vuelve mucho más sencillo. Y venimos a este lugar y entendemos que Jesús ha querido que estemos en este lugar, que Dios ha determinado un día para que podamos reunirnos. Entonces se vuelve sencillo. Las personas que les cuesta de repente tomar decisiones, tienen que entregar su alma a Jesús. No solo conocer a Jesús. ¿Usted sabe cuántos ateos creen en la existencia de Jesús? A ver, es que la existencia de Jesús es falible en ese sentido. Si hay algo en que los ateos o cristianos estamos de acuerdo, es que Jesús existió. Hubo un hombre que se llamaba Jesús y existió. Pero no se trata solamente de saber que existió. Se trata de creer con fe. Pero la fe solamente viene por el oír la palabra de Dios. ¿Me sigue? Entonces, necesito abrazar a Jesús y quiero amar a Jesús. ¿Ha conocido usted gente que le dice, brother, de verdad a mí me encantaría ser cristiano, pero chamo, eso es muy difícil? Porque hay que dejar de hacer, porque hay que dejar de decir, porque hay que dejar allá y acá. ¿Y saben qué es difícil?
Lo sé, hasta que entregas tu alma a Jesús. Y entonces tu voluntad empieza a mermar y la voluntad de Dios empieza a crecer en tu corazón. Te empiezan a interesar otras cosas. Te empiezan a interesar cosas de Dios. ¿Me sigue? Siempre cuento un testimonio. Cuando me gradué del liceo, quedé con muchos amigos de la promoción de mi liceo. Y cuando salí del liceo, un par de años después conocí al Señor verdaderamente y empecé a servirle. Y en ese trayecto hasta acá han cambiado muchas cosas en mi vida. Pero recuerdo, tengo un amigo muy, muy, muy especial al cual amo mucho. Él no es cristiano, pero yo lo quiero mucho, en verdad. Pero ese amigo, la última vez que me vio fue cuando nos graduamos del liceo, ¿sí? Ese amigo se fue del país, no supo nada de lo que había pasado en mi vida. Ya tenemos al bajista de la iglesia, muy bien. Y él me vio esa última vez, ¿sí? Y años después, ese amigo regresó al país, como muchos han estado regresando o vienen de vez en cuando. Regresó al país y él esperaba conseguir al mismo Samuel que dejó hace 8 o 9 años atrás. Y llegó y me vio y quería hablar conmigo de aquello que hablábamos cuando hace 9 años atrás no estaba firme en las cosas de Dios. Y se consiguió una pared, pero no era una pared, no era mi culpa, es que de verdad no me interesaba lo que estaba diciendo. ¿Me siguen? Porque ya no me interesaba ese tema de conversación. Y entonces, con todo mi corazón, intenté compartir con él. Porque es mi amigo y saben, de algún modo no lo podía entender. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué yo lo amo tanto, pero a la vez me fastidia tanto estar cerca de él? Y ojo, no es un fastidio de rechazo. Es una cuestión de como cuando vas a un lugar y todo el mundo está hablando de algo que a ti no te importa ni en lo cual puedes opinar. ¿Me sigues? Es como cuando invitamos a nuestro amigo no cristiano a la iglesia y luego vamos a comer con amigos y todos están hablando de lo increíble que estuvo la iglesia y ahí está nuestro amigo nuevo. Súper lindo el que predicó. Súper lindo la prédica. La música. Me encantó la segunda música. ¿Me explico? Y a veces pasa eso. ¿Pero por qué sucedió eso? Porque mis intereses en los últimos años cambiaron. Y entendí un día que abracé la palabra de Jesús, porque toda la palabra apunta a Jesús. Amén. Entendí un día que las malas conversaciones podían corromper mis buenas costumbres. Entonces dejé de tener ciertas conversaciones porque tenía que ser muy sensato conmigo. Y decir, Señor, estas conversaciones no me ayudan, así que las quiero dejar. Y pensé que iba a ser difícil. Pero luego, de repente, naturalmente, mi corazón repelía esas conversaciones. Y entonces, este amigo mío ha formado mi paciencia tremendamente. Y creo que ha sido también enviado por Dios. Y Dios ha permitido que esté cerca. Y estoy orando por él porque quiero que conozca a Jesús. Pero no les voy a mentir, me ha costado. Porque él solo quiere hablar de unas cosas y yo solo quiero hablar de Dios. Porque él quiere hablar de lo que hace con amigos y yo solo quiero hablar de lo que Jesús está haciendo en nuestra iglesia. Y entonces a veces parezco desinteresado y él dice, pero ya no hay feeling, ¿qué pasó con nosotros? Que Jesús llegó y lo cambió todo. Y ya no soy el mismo. Y me interesan las mismas cosas. Y hermanos, para él es una gran sorpresa porque él me conoció cuando no estaba en los caminos. Para él es una sorpresa eso y decir, wow. ¿Ok? Yo te creo. En realidad no me cree. Pero no importa.
ahí estoy para Él. Y el Señor ha empezado a hacer una obra, pero ¿qué hubiese pasado si yo no hubiese entregado mi corazón a Jesús? Él hubiese llegado y hubiese despertado todo ese pasado. Y yo hubiese vuelto a tener todas y cada una de aquellas conversaciones que tenía con Él. Y quizás nos hubiese interesado concurrir ciertos lugares. Hubiese sido muy sencillo. Hubiese sido muy sencillo dejar atrás los principios de Dios. Pero para su sorpresa y también para la mía, Jesús ha salvado mi alma. Por lo tanto, mi voluntad ya no es la que reina, sino la voluntad de Dios. Y no digo que todo lo haya logrado, así como dice Pablo, no digo que sea perfecto, pero la voluntad de Dios en mi vida, ¿sabe qué hace? Primero reconocer que no soy perfecto, pero entender que eso no tiene nada que ver con lo grande que es mi Dios. Yo sigo caminando hacia Él. ¿Me sigue? No lo he logrado todo, pero sigo caminando hacia esa estatura perfecta que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué necesitamos para vivir una fe verdadera? Abrazar su poderosa palabra. Dile al que está a tu lado, necesitamos abrazar su poderosa palabra. Necesitamos conocer a Jesús por lo que su palabra dice y no solo por lo que hace. A veces conocemos a Jesús por lo que hace en nuestra vida. Claro que Jesús va a hacer cosas preciosas en tu vida, pero es hora de amar a Jesús por lo que Jesús es, Salvador. Así es. Jesús salvó mi vida. Y entonces también sanó a mi familia y me ha dado fortaleza en medio de la debilidad. Pero no se me olvide nunca que Jesús salvó mi alma. Y me ha acompañado en medio de momentos difíciles. Y me ha brindado una nueva manera de vivir mi vida. Pero que no se me olvide que Jesús salvó mi alma. Y cuando todos nosotros, entendemos esto, podemos empezar a vivir un evangelio verdaderamente completo. No un evangelio que está diseñado ahí a lo que nos va pasando. Es como convertimos a Jesús como en una herramienta, una multiherramienta. ¿Me sigue? Como una navaja suiza. Quiere cortar, tiene tijera. Quiere comer carne, tiene cuchillo de este tamaño. Quiere defenderse de un ladrón, también tiene uno que le sirve para eso. Quiere abrir una botella, tiene un abrelatas. Convertimos a Jesús en eso. Cuando la realidad es que Jesús es mucho más que eso, amén. Jesús es nuestro Salvador. Y por causa de que Él nos ha salvado, nosotros podemos continuar adelante, tranquilos, seguros de que Él, que ha comenzado la obra, la va a terminar. Amén. Así que yo quiero que tú te animes en esta tarde a continuar conociendo a Jesús, a continuar conociendo ese evangelio hermoso y poderoso, a continuar abrazando esa poderosa palabra y no solamente quedarte con aquello que Jesús ha hecho de una u otra manera en ciertos aspectos de tu vida, sino que empieces a abrazar lo que Jesús es en sí mismo, lo que Jesús ha hecho, ¿sí? Para lo que Jesús ha venido verdaderamente. Amén. Y entonces podrás levantarte todos los días de tu vida gozoso, no porque todo esté saliendo bien, sino porque aunque algunas cosas no han salido bien, Él ha salvado mi alma. Estoy tranquilo y estoy feliz. Puedo levantarme a servir en la iglesia, puedo levantarme e ir a trabajar, puedo levantarme y mostrar a Dios a los demás. ¿Y por qué estás tan lleno de gozo si sabes que en tu familia pasó tal o cual cosa? Porque no se trata de lo que pasó en mi familia, se trata de lo que Jesús ha hecho en mi corazón. Él ha salvado mi alma. Y estoy gozoso por eso, porque me ha dado garantías para esta vida y la que sigue. Usted tiene que estar contento del evangelio que tiene. ¿Me sigue? Usted tiene que despertarse todos los días muy contento. Y no digo que va a haber momentos de dolor, por supuesto. Va a haber momentos donde usted va a llorar porque a los cristianos también se nos muere gente que amamos, ¿sabe? ¿Me sigue o no me sigue? A la gente de la iglesia también le dan enfermedades y mueren, hermanos. Nos pasan cosas difíciles. Pero cuando entiendes que Jesús salvó tu alma,
Tú dices, estoy triste porque he despedido a mi hermano de la fe, o he despedido a un familiar. Y aunque hay dolor en mi corazón, eso no tiene nada que ver con el gozo de la salvación. Cuando la gente flaquea en su fe por causa de momentos difíciles, es porque no ha entendido que Jesús salvó su alma. Devuélveme el gozo de la salvación, dice su hermosa palabra. Yo quiero que te vayas con eso en tu corazón. Indistintamente del momento difícil que puedas estar pasando, puedes alegrarte. ¿Pero por qué? Si todo va mal, tranquilo. Todo va mal a tu alrededor, pero Dios sigue siendo Dios. Él sigue salvando personas y ha salvado tu alma para siempre. Puedes estar contento y dormir tranquilo. Amén. Y es por eso que el cristiano siempre está contento y han pasado tantas cosas duras que algunos han empezado a creer, y lo he escuchado mucho. Los cristianos también podemos estar tristes. ¿Es cierto? Podemos estar tristes, sentir algo de temor algunas veces. Lo que verdaderamente no puede pasar es que ese temor momentáneo, que ese dolor momentáneo nos haga dudar de qué grande es Dios para nosotros. Allí es donde está el verdadero problema. Amados hermanos, 2020 fue un año muy fuerte y despedí gente que amaba. Y no, era gente de la fe. Y de repente muchos se levantaron con preguntas. ¿Por qué le pasó eso si él servía al Señor? Perdí a uno de mis mejores amigos el 4 de enero del 2021, creyendo que iba a comenzar un mejor año, en un accidente de tránsito en los Estados Unidos. Y adivine de dónde venía. Venía de cantar en la iglesia. Y el dolor pudo de repente darme tan fuerte y hacerme pensar, imagínate, estamos solos, no nos cuida nadie, nos puede pasar esto o aquello. Pero cuando entendí que Jesús había salvado mi alma, entonces estas situaciones difíciles, en vez de alejarme de Dios, me acercaron a Él. Sabemos que nuestras almas han sido salvadas cuando el dolor nos acerca a Dios y no lo contrario. Sabemos que nuestras almas han sido salvadas cuando las situaciones difíciles, en vez de hacernos dudar de lo que Jesús ha hecho, nos hacen estar más seguros de que Jesús sigue obrando en nuestra vida y en nuestro corazón. Hoy quiero animarte a que puedas levantarte y a que puedas sacudirte y decir, Señor, hoy te pido perdón porque quizás he creído que no estás obrando por mi situación, pero hoy entiendo que el milagro más grande que tú hiciste en mi vida fue salvar mi alma, y que por eso, Señor, yo debo levantarme todos los días y decir, Señor Jesús, en medio del dolor, en medio de toda situación, tú sigues teniendo mi alma en tus manos. En medio del dolor, en medio de cualquier situación, allí en medio de la oscuridad, yo sigo viendo esa luz, y esa luz sigue guiándome a tu hermosa eternidad. Así que voy a seguir contento porque aunque el camino se haya tornado un poco difícil, este camino me lleva seguro a puerto tranquilo, me lleva a puerto seguro en Cristo Jesús. Este camino me lleva a una eternidad llena de tu presencia, Jesús. Este camino me lleva a un lugar donde ya no hay dolor, donde ya no hay temor. Me lleva a un lugar lleno de gracia y de luz. Así que voy a seguir caminando y voy a poner mis ojos en Cristo Jesús, en lo que Él ha hecho en mi corazón. Si estás orando por ese hijo, por esa hija, para que conozca a Cristo Jesús, continúa orando. Y no te sientas triste. Anímate. ¿Cómo me animo, pastor? Usted no sabe lo que está pasando en mi familia. ¿Es cierto? No sé lo que está pasando en tu familia, y si me lo cuentas quizás no voy a entender qué tan mal se siente. Pero una sola cosa sí sé, es que Cristo Jesús ha venido a salvar tu alma. Duerme tranquilo, levántate contento, porque siempre hay esperanza en Cristo Jesús. Los que están en Él siempre tienen algo bueno por venir. Amén. Yo no sé si usted lo entiende,
Pero es así. Cristo, cuando llega a nuestra vida, salva nuestra alma, hace que tengamos una mejor vida en esta tierra. Y cuando llega el temor a su vida, el temor de morirse, entonces Dios le dice: también voy a estar contigo, vas a estar en mi presencia, siempre vas a estar en mi mano. Y es lo que Dios les está regalando en esta hermosa tarde, lo que el Señor me ha enviado a compartir con ustedes. Siempre van a estar en las manos de Dios, y eso es suficiente para que usted pueda todas las mañanas sonreír al cielo y decir: Señor, sigo estando en tus manos. Los que tenían que estar no están, los que tenían que amarme me traicionaron quizás, pero tú sigues siendo Dios, así que yo me sigo llenando de gozo, Señor. Algunos me rechazaron, algunos ya no quieren estar conmigo, pero tú sigues estando conmigo, así que yo sigo estando contento día y noche. Me acuesto tranquilo y me levanto feliz. Tu misericordia se renueva para mí cada día. Salgo a trabajar con la mejor actitud, salgo a servir a Dios con la mejor actitud, porque aunque todo mi entorno haya cambiado, tú no cambias, Señor. Tú sigues siendo mi Dios, sigue fortaleciendo mi corazón. Amén. ¿Usted se anima en esta tarde? Dígale al que está atrás de usted: anímate. Lo mejor siempre está por venir. Dígale al que está a su lado: anímate, anímate.